Hola, ¿cómo están? Es un gusto platicar con ustedes. Ustedes como alumnas y como alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria tienen cada día la oportunidad de descubrir diferentes aspectos que han interesado a la humanidad a lo largo de incontables generaciones. En su escuela se acercan a preguntas que los humanos nos hemos hecho a través de siglos y se van acercando también a los conocimientos que hemos construido en respuesta a esas preguntas. Eso se los permite su plan de estudios, que los introduce a las ciencias, a las humanidades, a las artes, a las lenguas, al deporte. Para mí, esa es la belleza del bachillerato de la UNAM. Esta oportunidad de hablar con ustedes me hace recordar cuánto me gustaron en la preparatoria las clases de lengua y literatura. Descubrí ahí que leer y escribir son maneras de comunicarse, de divertirse, de aprender, de pasar el tiempo, de estar uno solo, de estar con los demás, de sentir, y también que uno puede ganarse la vida de diversas maneras si aprende a leer y escribir bien. En la preparatoria, en la clase de literatura mexicana, leí algunos textos aztecas y mayas. Esa literatura me intrigó. Despertó en mí deseos de conocer más esas culturas antiguas nuestras. Pero, ¿cómo acercarnos a esas culturas que no usaron la escritura alfabética, que sin embargo tuvieron muchas y bellas lenguas y que dejaron múltiples testimonios de su paso por el mundo en ciudades, monumentos, códices, pinturas, esculturas, piezas de cerámica, textiles, todo lleno de signos, de símbolos que me parecían muy bellos, pero que yo no entendía, aunque sabía que eran parte de mi patrimonio cultural y tenía la necesidad de entender? Esos textos que leí eran un paso, pero no lo eran todo, porque mis maestros nos dijeron a mis compañeros y a mí, como seguramente también les dijeron a ustedes los suyos, que esos textos habían sido recopilados por algunas pocas personas cuando era todavía muy reciente la conquista, y algunos ya más adelante, un siglo y medio después. Nos advirtieron que no podíamos tomarlos por textos indudablemente auténticos en el sentido de que representaran fielmente el pensamiento de los antiguos mexicanos. Sin embargo, estudiábamos algunos aspectos de la filosofía o el pensamiento de los antiguos mexicanos basándonos en esos textos que sabíamos que tal vez se habían escrito bajo coerción o bajo presión, y que esos textos podrían haber sufrido cambios una vez que se virtieran para ajustarlos a las ideas europeas de quienes los solicitaban o quienes los editaban o quienes los publicaban. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo conocer esas antiguas culturas sin introducir términos y conceptos ajenos a ellas que al usarse pudieran deformar lo que yo quería conocer? Bueno, pues años después, ya en la universidad, conocí a Rubén Bonifaz Nuño, un maestro que durante sus años de preparatoria había descubierto esas piezas que estaban en el Museo Nacional, que estaba muy cerquita de San Ildefonso, donde ahorita es el Museo Nacional de las Culturas, y se había preguntado cómo entenderlas, ya que ellas eran indudablemente auténticas, y cómo relacionarlas con las fuentes escritas que teníamos y qué alternativas podríamos tener para acercarnos al conocimiento de estas antiguas culturas. Él había, en sus años de estudiante y luego ya como profesionista, como investigador en la universidad, había hecho suyas dos culturas fundamentales para la cultura mexicana, la griega y la latina, que se valieron básicamente de la transmisión de las ideas mediante la palabra, mediante la palabra escrita, con símbolos alfabéticos, para perdurar.
Ante la ausencia de alfabeto entre nosotros, para estudiar nuestra cultura en su raíz, Bonifaz aprendió el náhuatl que hablaban los mexicas antiguos y el náhuatl moderno, a la vez que estudió innumerables vestigios de nuestras antiguas culturas y lo que se había escrito sobre ellas desde la conquista de México. Desde la conquista, el estudio de lo nuestro estuvo marcado por el interés de despreciar, de dominar, de explotar, de expropiar y de sustituir las antiguas culturas por la nueva que llegaba. Había que hacer, como siempre se hace cuando se emprende un estudio histórico, una crítica rigurosa de las fuentes y darle más peso a lo que se expresa en las expresiones culturales mismas de esos pueblos que en los textos que los interpretaban. Para salvar el inconveniente de basarse en fuentes colonizadas, es necesario estudiar con paciencia, detenimiento y método los testimonios que los antepasados dejaron sobre sí mismos. Bueno, vamos a basarnos en una pieza que está resguardada en el Museo Nacional de Antropología, que fue la detonante para Rubén Bonifaz Nuño de su interés en lo que estamos hablando, y espero que lo sea también para ustedes. Vamos a verla. Se le dice Coatlicue por su falda de serpientes, aunque Rubén Bonifaz Nuño nos dice que se llama, en todo caso, Tlaloc. Pero véanla bien, calculen su tamaño en comparación con las personas que ahí caminan. Vean su estructura, cabeza, tronco, extremidades. Fíjense cómo las 4 extremidades están rematadas por cabezas de serpientes. La cabeza de esta escultura está conformada por 2 cabezas de serpiente de perfil que enfrentan sus hocicos. Miren la falda, miren el collar de manos y corazones anudado por atrás. Vean las ondas que indican que un líquido recorre el cordón donde se ensartan las manos y los corazones de este collar. ¿Ya notaron los 2 círculos que uno sobre otro recorren ese líquido? Vean la piel de la serpiente. Vamos a verla ahora y volveremos a ella después. ¿Se fijaron que en los pies de la figura están labrados ojos y dientes proyectados en 3 dimensiones? ¿Vieron que las extremidades inferiores están rematadas por detrás por un dedo de garra de ave? Ojalá que lo hayan visto y vamos a volver, como les dije. Al familiarizarnos con los monumentos antiguos, como lo hizo Bonifaz, veremos que hay un conjunto de símbolos, una manera de escribir, figuraciones que se representan continuamente. Al descifrar su significado, como les explicaré un poquito más tarde, Bonifaz encuentra que en estos monumentos, en estas creaciones culturales, insistentemente se habla del papel del ser humano en el origen del universo. Es decir, se expresa continuamente un tipo de pensamiento abstracto y totalizante sobre una pregunta que nos interesa como seres humanos. ¿Cuál es nuestro papel en el orden de cosas que llamamos universo? Bueno, de estas representaciones, de estas figuraciones antiguas, Bonifaz ve que predominan por orden de frecuencia las de seres humanos, las de serpientes, las de felinos y las de aves. Vamos a ver algunos ejemplos. Por cierto, la mayoría de estos ejemplos está en el Museo Nacional de Antropología, donde están esperando su visita. Repito, en orden de importancia, en las culturas antiguas de México se representan seres humanos, serpientes, felinos y aves, ya sea por sí mismas o en combinaciones. ¿Cómo representaban a los seres humanos los antiguos pueblos mesoamericanos? Vamos a ver algunas imágenes. Aquí tienen figurillas de Jaina Campeche. De cerca podemos ver sus rasgos individuales, tanto sus rasgos físicos particulares como los rasgos de su vestimenta. Vean ahora esta cabeza masculina azteca, o bien esta cabeza colosal olmeca, conocida como Monumento 6 de San Lorenzo. Vamos a ver ahora algunas serpientes.
Esta es una serpiente que se encontró en territorio olmeca y se piensa que es del tiempo de esa primera cultura mesoamericana. Fíjense en esta serpiente maya de Chichén Itzá. Ahora vamos a ver estas serpientes aztecas. Esta del Templo Mayor y una enrollada. Observen por favor esta ingente cabeza de serpiente llamada serpiente de fuego o Xiuhcoatl. ¿Habían visto ya esta serpiente de la cual germinan mazorcas? Vamos ahora a ver felinos. Vean primero este coyote emplumado. ¿Habían visto este gran felino que se encuentra en la entrada de la sala mexica del Museo Nacional? Vayamos ahora con las aves. ¿Ven la que está esculpida al centro del tablero de la cruz en Palenque? Es maya. No es tan fácil de ver, está de perfil sobre el elemento vertical que divide en dos el tablero, ¿ya lo vieron? Ahora vamos a ver un águila sobre un nopal cuyos frutos son corazones. ¿Ya vieron que tienen el pico? Es el símbolo del agua y del fuego. Ahora vamos a ver algunas combinaciones. Este hombre con pico de ave se conoce como Ejecatl. Aquí tenemos otro ejemplo de hombre y ave, de una pintura mural de Cacaxtla. En ese mismo sitio está este hombre felino. Vemos que también hay serpientes. Ahora vamos a ver una mujer que está dentro del cuerpo de una serpiente. La vamos a ver de frente y de perfil. ¿Conocen esta cabeza antropomorfa con serpientes que penden de las orejeras y una serpiente más que se sostiene sobre el puente de la nariz? Una serpiente emplumada. Si les digo serpiente emplumada, ¿en cuál piensan? Seguramente en la del templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán. Vean esta toma general de frente y un detalle de esta serpiente emplumada. Volvamos al coyote emplumado y a reconocer las plumas con su nervadura. ¿Y los hombres y los serpientes cómo se mezclan? Bueno, vamos a la piedra del sol. Al centro, un rostro humano con ojos, nariz, boca. Ahora fíjense en el anillo exterior, dos fauces abiertas de serpientes, y de cada una de esas fauces surge un rostro humano de perfil. Cuando se junten esos dos rostros, darán como resultado el rostro que está en el centro de la piedra. Vamos a volver a la imagen con la que empezamos. Vamos a ver cómo se mezclan ahí elementos de ser humano, serpiente, felino y ave. ¿Qué tiene de humano esta figuración? Bueno, su estructura corporal tiene cabeza, tronco y extremidades. Está erguida. Un detalle más, por debajo de su collar se adivinan pechos de mujer. ¿Qué tiene de ave? Veamos las plumas que cubren sus extremidades inferiores y examinemos su dedo posterior de ave. ¿Qué tiene de serpiente? Su cabeza está formada por dos serpientes de perfil, sus extremidades posteriores y anteriores son cabezas de serpientes, su piel es serpentina, su falda son serpientes. Entre sus piernas se deslizan dos serpientes. Es evidente una al ver el monumento de frente, la otra al verlo por detrás. Vamos a ver lo que está esculpido por debajo de la gran escultura. Esta imagen que está en la base tiene rostro, tronco y extremidades. En la coyuntura tiene marcadas calaveras con ojos y dientes. En el lugar de los genitales presenta un elemento circular. La circunferencia está orlada. Al centro, un cuadrángulo con un círculo al centro. Bonifaz llamó a este símbolo
el símbolo cosmogónico mesoamericano. Es decir, ve en esta configuración geométrica la manera más abstracta como nuestros antepasados hablaban del origen del todo. Esa figuración está en muchas partes, como cruce de bandas, como en este monumento olmeca, o como una especie de flor, como la representaban los aztecas. O véanlo aquí en este detalle de un edificio maya en la representación de Chac. ¿Lo encuentran aquí? Volvamos a esta imagen de Cacaxtla. ¿Encuentran donde hay aquí bandas cruzadas y 5 puntos marcados? 4 exteriores y 1 central. Bueno, búsquenlo cuando vayan al Museo Nacional de Antropología. Encontrarán gran cantidad de símbolos cosmogónicos como parte de la simbología de las estelas, de las esculturas, de los textiles. Pero ¿qué significan? ¿Qué significan esas bandas cruzadas, esos 5 puntos? Bonifaz presenta una hipótesis basándose en imágenes y en un texto antiguo recogido a fines del siglo XVI por André Tebet, quien fue cosmógrafo del rey Enrique de Francia. En un fragmento del texto conocido como Histoire du Mexique, se habla del principio de todo, el cosmos, como decían los griegos, el universo, como decían los romanos, los cielos y la tierra, como decían los nahuas. Les cuento lo que dice ese texto y lo dejo en pantalla para su lectura. Se encontraba una figura, unos dicen que de hombre, otros que de mujer, caminando sobre aguas que nadie sabe quién las creó. En las coyunturas tenía ojos y garras con los que mordía como bestia salvaje. Al ver esta figura caminando sobre las aguas que nadie sabe quién las creó, que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl sintieron ganas de crearlo todo. Decidieron para ello transformarse cada uno en una serpiente grande. Una de las serpientes asió la figura de hombre o de mujer, es decir, de ser humano, de hombre derecho a pie izquierdo, y la otra tomó esa misma figura del hombre izquierdo al pie derecho. Nótese que así las serpientes dibujan sobre el cuerpo humano un par de bandas cruzadas. Aprietan tan fuerte a la figura de hombre o de mujer que se rompen dos en su punto central. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca crean con la mitad de arriba la tierra y con la mitad de abajo el cielo. Bonifaz Nuño interpreta este texto así. Al conocer esta historia, los antiguos mexicanos se sabían motor y materia de la creación. Es decir, los seres humanos motivan la creación de los cielos y de la tierra y dan su cuerpo para ello. Con base en esta cosmovisión, los antiguos moradores se sabían dignos y responsables, dignos de disfrutar de todo y responsables de cuidarlo y perfeccionar la creación que finalmente había surgido de sus cuerpos y que con su trabajo cuidarían y mejorarían incansablemente. Por eso, nos dice Bonifaz, eran optimistas y pudieron crear grandes ciudades en lugares inhóspitos. Y por eso hasta hoy, sus descendientes, hemos resistido con dignidad y trabajo todo tipo de asedios coloniales. Volvamos a la gran escultura que nos ha ocupado centralmente. Según Bonifaz, se representa ahí el instante mismo en que los cuerpos de las serpientes se funden con el cuerpo humano, en este caso de mujer, formando geométricamente un cuadrángulo con un punto central, tal como se muestra en la base de la figura, donde se representa de otra manera ese mismo instante. En sus trajes ceremoniales, en las vasijas de uso diario, en las ciudades en las que vivían, los antiguos mesoamericanos recordaban ese papel fundamental de los seres humanos en la creación, base de su dignidad y de su responsabilidad. Bueno, ¿qué les parece esta hipótesis? Pueden leer más en diferentes obras de Rubén Bonifaz Nuño, Olmecas, Esencia y Fundación, publicado por el Colegio Nacional, Imagen de Tlaloc, publicado por la UNAM, Hombres y Serpientes, publicado por la UNAM, El Arte en el Templo Mayor, publicado por Conaculta, El Símbolo Cosmogónico Mesoamericano, publicado por la UNAM, entre otras obras de Rubén Bonifaz Nuño,
en las que encontrarán grandes lecciones para conocer más sobre nuestras antiguas culturas y en particular sobre la cosmogonía de los antiguos mexicanos. Muchas gracias por tu atención, espero verlos un día de estos en persona.